Bueno, buenos días chicos, espero que se encuentren bien. La idea es poder continuar con la explicación del ejercicio que estábamos haciendo la clase anterior. Igual dejaré un video explicando cómo eso que se hizo la clase anterior, pero pues vamos a retomar desde acá, desde el paso 3, eh, teniendo en cuenta que este era el ejercicio que queremos hacerle el análisis, ¿sí? Entonces, en esta tercera parte lo que habíamos hecho era generar la derivada, recordando que la derivada pues es, en esto desde la derivada de una potencia, es tomar el exponente, multiplicarlo por el número y al exponente restarle 1, ¿sí? Entonces la derivada de 2x a la 3, de 5x a la 2, de 4x, y recordando que la derivada de un número independiente es solo. Luego lo que hacemos es encontrar los puntos críticos, pero para encontrar los puntos críticos tomamos lo que es la derivada, ¿sí? Y la igualamos a cero. ¿Eso qué va a generar? Eso va a generar que tengamos una ecuación cuadrática. ¿Listo? Para poder resolver la ecuación cuadrática, pues vamos a tener esta expresión de x igual a menos b, más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a, ¿sí? Entonces, para poder reemplazar estas expresiones, recordamos que lo que está con x a la 2, el número que está con x a la 2 es a, el número que está con x es b y el término independiente es c. Entonces aquí reemplazamos, ¿sí? Menos b, que en este caso sería menos 10, más o menos. Entonces la raíz de b al cuadrado, es decir, menos 10 al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, que sería 6, por el valor de c, que sería menos 4. Y todo sobre entre 2 veces el valor de a, que sería 6. Entonces aquí resolvemos, menos por menos, que sería más, menos 10 al cuadrado, que sería 100, y multiplicamos acá el menos por menos, nos daría más, y multiplicamos 4 por 6 por 4, que eso nos daría 96. Si resolvemos esto, entonces esto nos daría 196, ¿sí? Por lo cual recordemos que acá lo que hacemos es separar, ¿sí? En dos respuestas, porque tenemos aquí el más y el menos. Entonces la primera respuesta será con el más y la segunda respuesta será con el menos. Entonces, ¿cómo quedaría? 10 más la suma, que sería 196, raíz de 196 sobre 2. Y la segunda, pues sería 10 menos la raíz de la suma, que sería 196 sobre 12. Entonces eso nos va a dar dos puntos críticos. El primero, que va a ser 2, es decir, sumamos esto, y el resultado lo dividimos entre 12. Y el segundo valor será restar, y luego dividir entre 12 para que nos dé este valor que está acá. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar son algo que se llaman valores de prueba. Entonces, esos valores de prueba nos van a ayudar a determinar si la gráfica, ¿sí? O si el sector de la gráfica que nosotros estamos buscando es creciente o decreciente. ¿Listo? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es una tabla. Bueno, vamos a crear una tabla. Pero para crear una tabla, primero lo que vamos a mirar es esto, ¿sí? Vamos a crear una recta en donde podamos ubicar estos dos valores. ¿Listo? Entonces, el menor de ellos dos va a ir a la izquierda y el mayor de ellos dos va a ir a la derecha. En este caso, x1, como es mayor a x2, va a ir aquí a la derecha. ¿Listo? Entonces aquí va a ir x1, que es 2. ¿Listo? Y aquí a la izquierda va a estar x2, que en este caso sería menos 0,33. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, al ubicar estos datos vamos a poder observar lo siguiente. Vamos a poder observar que estos números me generan unos intervalos, unas secciones. Una sección que va a ir hasta el primer dato, una sección que va a ir entre el primer y el segundo dato, y otra sección que va a ir después del segundo dato. ¿Listo? Entonces me va a crear tres intervalos. ¿Listo? ¿Cómo van a ser esos intervalos? Entonces, el primer intervalo va a ser todo este sector que está aquí. ¿Listo? Y ese primer intervalo, ¿desde dónde viene? Desde menos infinito, ¿sí? Viene desde por acá, que sería desde menos infinito, hasta el número que sería menos 0,33.
¿Listo? ¿Cuál sería el segundo intervalo? El segundo intervalo sería esto, ¿sí? Lo que hay entre el dato menor y el dato mayor. ¿Listo? Todo esta parte, ¿sí? Pero ¿cómo nombramos ese intervalo? Entonces ese intervalo va desde el número, desde menos 0.33, hasta el siguiente número que sería 2. Y luego iría el tercer intervalo que va desde 2 hasta infinito. ¿Listo? O sea, toda esta parte. Entonces, desde 2 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces lo que hemos hecho es crear 3 intervalos para mirar que efectivamente la gráfica que nosotros vamos a mirar se divide en 3 partes, ¿sí? Una parte que va a ir hasta desde menos infinito hasta 0,33, otra parte que va a ir desde menos 0.33 hasta 2 y otra parte que va a ir desde 2 hasta el infinito y más allá. ¿Listo? Eso nos va a dar pie para poder crear una tabla, ¿sí? Pero no es una tabla de valores, sino lo llamamos es una tabla de valores de prueba. Esa tabla de valores de prueba, como les indico, nos va a ayudar a encontrar si la gráfica que estamos trabajando o el sector de la gráfica que estamos trabajando es un sector creciente o decreciente. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la tabla, ¿sí? Entonces, aquí ya lo que hacemos es crear la tabla de tal manera que podamos colocar los 3 intervalos, ¿sí? Entonces, este primer intervalo iría acá, este segundo intervalo iría acá y este tercer intervalo iría acá. ¿Listo? Tal cual como los ven ahí. ¿Listo? Entonces el primer intervalo es de menos infinito hasta menos 0,33. El segundo intervalo, ¿sí? Que sería desde menos 0,33 hasta 2. Y el tercer intervalo, que sería desde 2 hasta más infinito. ¿Listo? Un momentico, lo colocamos acá. ¿Listo? Entonces, en estos cuadros que están acá vamos a asignar algunas cosas. ¿Listo? Esas cosas que vamos a asignar son unos datos que nos van a servir para poder generar los valores de prueba y asimismo poder encontrar los datos que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar algo, ¿no? Que es el valor K. ¿Listo? Ese valor K es muy sencillo. Ese valor K es un valor que usted le va a agregar. ¿Listo? ¿Pero de qué depende? Depende del intervalo donde esté. Entonces lo que le están pidiendo es que usted coloque un número cualquiera, pero que se encuentre en este intervalo. Este intervalo que es desde menos infinito hasta menos 0.33, es decir, todos los números menores a menos 0.33, entonces usted puede colocar cualquiera. ¿Quiénes están antes de menos 0.33? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Todos los que están antes, entonces puede agregar cualquier valor. Entonces, digamos, usted puede agregar, no sé, vamos a agregar el menos 3, ¿listo? Pero usted puede colocar el menos 1, el que usted quiera, ¿listo? No hay problema. Ahora, el valor K en este sector es un valor que esté entre menos 0.33 y 2. ¿Sí? Entre menos 0.33 y 2, ¿quién puede estar? 0, 1, ¿sí? Usted puede colocar cualquiera, o un número decimal. Entonces, vamos a colocar 1, ¿listo? Y en este intervalo son todos aquellos mayores a 2. ¿Pero quiénes son mayores a 2? 3, 4, 5, 6, el que usted quiera. ¿Listo? Entonces vamos a colocar a 5. ¿Listo? Entonces, para esta segunda parte, ¿sí? Es f' en K.
¿Listo? ¿Esto qué significa? Que lo que vamos a hacer es a tomar la derivada de la función, ¿sí? Puedo volverme acá un poco. Vamos a tomar la derivada de la función y vamos a evaluarla en estos tres puntos, ¿sí? La vamos a evaluar y pues vamos a mirar cuál es el valor que nos queda. ¿Listo? Entonces, recordemos que la derivada de 6 por x a la 2 menos 10 por x menos 4, ¿sí? 6x a la 2 menos 10x menos 4, ¿listo? Pero en vez de la x, vamos a ir reemplazando por estos daticos, ¿listo? Entonces aquí en principio vamos a reemplazar por el primer número que sería menos 3, ¿listo? Y pues hacemos la operación, es decir, en la calculadora pues miramos cuánto nos da este valor, ¿listo? Entonces acá f' es menos 3. Entonces si hacemos eso en la calculadora, eh, ¿listo? Entonces, al aplicar esto en la calculadora, pues recordemos que en la calculadora lo que hacemos es literalmente colocar esta expresión a ver qué nos queda. Entonces, por ejemplo, sería 6, paréntesis, menos 3 al cuadrado, menos 10 y entre paréntesis menos 3, menos 4, ¿cierto? Eso nos va a dar 80, ¿listo? Ustedes no se preocupen por el número que les dé, tranquilos. En esta tabla lo que encontremos son valores para análisis, no para graficar, ¿no? Entonces no va a haber problema. Es 80. Entonces ahora vamos a mirar acá otra vez la derivada. Entonces derivada, pero evaluada en quién? En 1, ¿sí? Porque ese fue el número que escogimos acá. Entonces volvemos y colocamos acá, ¿sí? La derivada de 6 por x a la 2 menos 10 por x menos 4. Pero en este caso entonces vamos a reemplazar por el número que seleccionamos que fue 1. Entonces si colocamos esto en la calculadora, 6 por 1 al cuadrado, menos 10 por 1, menos 4, eso nos va a dar es la derivada evaluada en 1, nos dio menos 8. ¿Listo? Y acá para el siguiente intervalo, entonces vamos a reemplazar por este número que seleccionamos. Entonces la derivada evaluada en 5. Esto igual, entonces el valor de la derivada que sería 6x a la 2 menos 10 por x menos 4. Pero pues vamos a reemplazar por 5, que fue el valor que escogimos de acuerdo a ese intervalo. ¿Listo? Y eso, entonces la derivada evaluada en 5 para esta parte nos dio 96. ¿Listo? Entonces, como les digo, no se preocupen. Que esto no lo vamos a graficar. Esto solamente es para un análisis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a hacer ese análisis? Entonces, aquí en esto vamos a colocar el signo de f'. ¿Listo? Entonces, el signo que pasa es muy sencillo. Usted va a mirar el resultado acá, ¿sí? Este resultado, por ejemplo, quedó 80, pero quedó 80 ¿qué? Positivo. ¿Listo? Positivo. Entonces acá lo único que usted va a hacer es colocar el signo, ¿sí? ¿Qué quedó? Positivo. ¿Listo? Miremos para este intervalo. Entonces en este intervalo la respuesta que nos dio fue menos 8, es decir, el signo que quedó fue negativo. ¿Listo? Y acá, en este resultado del intervalo nos dio 96, pero eso es positivo. Entonces usted coloca
positivo. ¿Listo? Y acá, entonces, en esto usted va a colocar lo que es el comportamiento. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función? ¿Sí? Entonces, el comportamiento de la función es muy simple. Como la idea es saber si la función es creciente o decreciente en ese intervalo, entonces es muy sencillo. Si el signo es positivo, ¿sí? Si el signo es positivo, significa que la gráfica es creciente en ese intervalo. Pero si el signo es negativo, pues la gráfica será decreciente en ese intervalo. ¿Listo? Vamos a colocar por acá. Entonces, si el signo es más, significa que esto es creciente. Pero si el signo es menos, significa que es decreciente. ¿Listo? Acá, en este caso nos dio más. Entonces eso es una gráfica. En ese sector es creciente. ¿Listo? Entonces nuestra gráfica tiene tres momentos. Tiene un primer momento que es una gráfica creciente, luego tiene un segundo momento que es una gráfica decreciente y luego tiene un tercer momento que es una gráfica creciente. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo va a tener el comportamiento nuestro gráfico y ya tenemos algunos puntos. Ahora, lo que nos falta es saber cómo se comportan estos puntos críticos, ¿sí? Es decir, cómo poder buscarlos en el plano cartesiano y poder evaluarlos para saber por dónde tiene que pasar exactamente. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo es el gráfico, es algo creciente, luego decreciente y luego creciente. ¿Sí? Bueno, vamos en el paso 5, entonces ahora vamos para el paso 6. ¿Listo? El paso 6 es evaluar los puntos críticos en la función. ¿Listo? ¿Y eso con qué fin? Eso con el fin de determinar cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. ¿Listo? ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? ¿Listo? Entonces, para ello lo que usted va a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a tomar la función. ¿Listo? Vamos a volver a escribir la función. Entonces, la función, pues ya sabemos que es esta que tenemos acá. ¿Listo? 2x a la 3 menos 5x a la 2. 2x a la 3 menos 5x a la 2 menos 4x más 3. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer, como dice acá, es evaluar los puntos críticos, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son estos. ¿Listo? Entonces los puntos críticos los vamos a colocar por acá. Un moradito. Entonces los puntos críticos nos dieron x1 igual a 2 y x2 igual a menos 0,33. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es evaluar estos puntos acá, en la función original. ¿Listo? Entonces, tenemos la función, ¿sí? Pero esa función entonces ahora la vamos a evaluar ¿en dónde? En este primer punto crítico que sería 2. ¿Listo? Entonces vamos a escribir la función 2 por x a la 3 menos 5 por x a la 2 menos 4 por x más 3. ¿Sí? Pero vamos a evaluar por ese punto crítico que es 2. ¿Listo? O sea, vamos a reemplazar por 2. Y lo mismo, pues eso lo hacemos directamente en la calculadora. Entonces sería 2, paréntesis, reemplazamos por 2 elevado a la 3, menos 5, y entre paréntesis colocamos 2 elevado a la 2, menos 4 entre paréntesis 2, más 3. Y esto nos va a dar menos 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que el punto crítico número 1, ¿sí? Tiene como coordenadas en x2 y en y menos 9. ¿Listo?
Ojo con este valor porque ese va a ser uno de los valores que nosotros vayamos a que vamos a tener que utilizar. ¿Listo? Entonces el primer punto crítico tiene como coordenadas 2 y pues lo que nos dio acá que fue menos 9. Ahora, vamos a volver a tomar la función, pero ahora vamos a reemplazar por el segundo punto crítico, que para este caso pues es menos 0,33. ¿Listo? Entonces volvemos y reemplazamos la función, ¿sí? Pero en vez de la x vamos a dejar el espacio correspondiente. Entonces 2 por x a la 3 menos 5 por x a la 2 menos 4 por x más 3. ¿Listo? Entonces aquí vamos a reemplazar la x por el menos 0,33. ¿Listo? ¿Sí? Y al hacer esta operación en la calculadora, pues lo mismo. Entonces tomamos 2 paréntesis menos 0,33 elevado a la 3 menos 5 paréntesis 0,33 a la 2 menos 4 paréntesis menos 0,33 más 3. Y al hacer esa operación, pues nos va a dar 3,70. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que el punto crítico número 2 tiene como coordenadas nx menos 0,33 y en y 3,70. ¿Listo? Entonces, estos punticos van a estar dentro del gráfico, ¿verdad? Tanto este que está acá como este que está aquí. ¿Listo? ¿Listo? Esos son los puntos críticos, pero esos son los puntos que nos van a ayudar a determinar esto. O sea, son los que nos van a ayudar a encontrar esta parte. ¿Listo? Este y esto que está acá. Es decir, por aquí, por estos puntos, es donde vamos a determinar cómo es que la gráfica es creciente y decreciente. ¿Listo? Entonces tenemos varios elementos a graficar, ¿sí? Estos puntos críticos y los valores que habíamos encontrado anteriormente, ¿ya? Los interceptos, que eso los encontramos en los primeros puntos, yo los voy a volver a colocar acá. Entonces, los interceptos. Entonces, en y, habíamos dicho que si y era igual a 0, perdón, habíamos dicho que si x es igual a 0, y era igual a 3. ¿Listo? Entonces ese primer intersecto con el eje y tiene como coordenadas 0 en x y 3 en y. Lo vamos a sacar con otro color. ¿Listo? Y con x, que fue lo que utilizamos con el método de Ruffini, entonces habíamos dicho que si y era igual a 0, entonces habíamos encontrado tres valores. x1, x2 y x3. ¿Cierto? Entonces x1 había sido menos 1, x2 había sido 3 y x3, alguien que me acuerde, alguien que me envíe esa información telepáticamente. Alguien que me envíe esa información telepáticamente mientras recuerdo.
otro había sido 1/2. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que aquí en los intersectos en X vamos a tener 3 puntos, ¿sí? Vamos a tener un intersecto en X que tiene como coordenadas -1. ¿Menos 1 con quién? Con 0. ¿Listo? Vamos a tener otro intersecto en X que tiene como coordenadas 3 y 0. ¿Listo? Y vamos a tener otro intersecto en X que tiene como coordenadas en X 1/2 y en Y 0. ¿Listo? Entonces el asunto acá es mirar el gráfico. ¿Listo? Mirar el gráfico. Entonces eso lo vamos a dejar como el paso 7. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejar un espacio acá. Igual por términos de hoja no me alcanza. Entonces el paso 7 es la gráfica. ¿Listo? Entonces para la gráfica, ¿sí? Pues vamos a mirar, ¿sí? Es decir, en el eje X no necesitamos valores tan grandes, ¿sí? Porque en el eje X que tenemos -1, 3, 1/2, ¿sí? 2, -0.33. Y en el eje Y, pues tendríamos que mirar cuál es el más alto, -9, 3,70, 3, ¿sí? Tampoco es una gráfica muy grande, ¿listo? Entonces lo que podemos hacer es generar un plano cartesiano, ¿sí? De tal manera que pues, ¿listo? Entonces aquí podemos dejar, no sé, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -9. ¿Sí? Digamos que lo más bajo será -9. ¿Tá? Aquí 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, recuerden que el gráfico que hacemos va a depender es de... ¿Va a depender de qué? Va a depender de los valores que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar primero los intersectos, ¿listo? Esos intersectos yo los voy a acomodar así, de color rojo, ¿listo? ¿Cuál es el primer intersecto? Entonces, 0 en X, 3 en Y, ¿sí? 0 en X y 3 en Y, o sea, sería por acá. ¿Listo? Vamos a colocar 3. Entonces, este es el primer intersecto, ¿listo? Por ahí tiene que pasar el gráfico. ¿Cuáles son los otros intersectos? ¿Sí? Entonces, -1, o sea, en X, -1 con 0. Entonces, en X -1, ¿dónde está? Por acá. Entonces, -1. ¿Listo? 3 en el eje X. ¿Listo? 3. ¿Dónde tenemos a 3? Por acá. Entonces, 3. Y el otro valor es 1/2. Es 1/2 de 0,5, ¿cierto? Entonces 0,5 en el eje X es como por acá. ¿Listo? Bueno, pues por acá. ¿Listo? Entonces ya coloqué mis intersectos, ¿sí? Vuelvo y repito. Entonces el intersecto en Y es 3. Entonces en el eje Y vamos a buscar 3. Entonces eje Y 1, 2, 3. Ah, aquí. ¿Listo? Y en el eje X, ¿qué buscamos? -1, 3 y 1/2, que es 0,5. Entonces, ¿listo? Entonces ahí coloqué los intersectos en el eje X y en el eje Y. Ahora vamos a mirar estos puntos que son los puntos críticos.
¿Listo? Entonces debo ubicarlos. 2 con menos 9, ¿sí? O sea, es decir, 2 en X y menos 9 en el eje Y, ¿sí? Entonces 2 en X, ¿sí? Bueno, eso los vamos a acomodar de color azulito. Entonces 2 en X, ¿sí? Y menos 9 en Y. O sea, es decir, ese punto va a estar por acá. ¿Listo? 2 en X menos 9 en Y. Entonces yo los voy a ubicar con color azul. ¿Listo? Bueno. Entonces, para estos puntos críticos, ¿qué podemos obtener? Miren, como el valor que nos dio acá es menos 9, significa que este va a ser el mínimo, el valor mínimo. ¿Listo? Y como este, es decir, como este nos dio negativo, significa que ese va a ser el mínimo. Pero como este nos dio positivo, significa que este va a ser el máximo. ¿Listo? Entonces, a la hora de representar este número, este 2 con menos 9, ¿sí? Como los dio acá abajo, significa que ese va a ser el mínimo. ¿Listo? El punto mínimo. Y ahora vamos a mirar este punto que está acá, que es menos 0,33 con 3,7. Menos 0,33 más o menos estaría por acá, ¿sí? Y 3,7 más o menos estaría por acá, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando es representar este dato. ¿Listo? Menos 0,33 con 3,7. ¿Listo? Que eso estaría por acá. ¿Listo? Y ese puntico que está aquí, entonces eso sería el máximo. ¿Listo? Que es este valor que está acá, vuelvo y repito. Vuelvo y repito los valores. Entonces, este que está acá, que denominamos mínimo, entonces 2 en X menos 9 en Y. Entonces, 2 en X menos 9 en Y. Entonces, vamos a encontrar este valor. ¿Listo? Y el otro punto que fue el que dijimos que es el máximo, entonces es menos 0,33 con 3,70. Entonces, menos 0,33 con 3,70 es ese que está. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Este que está acá, entonces será el punto máximo. Y este que está acá, entonces será el punto mínimo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos los valores y lo que tenemos que mirar es cómo es el gráfico. Entonces el gráfico nos dice que hasta antes del primer punto crítico es una gráfica creciente. ¿Listo? ¿Cuál es el primer punto crítico? Este que está acá. Es decir, como es una gráfica creciente, es una gráfica que sube. ¿Sí? Entonces yo voy a intentarlo hacer acá. ¿Sí? Entonces es una gráfica que sube. ¿Sí? Pero que pasa por esos puntos. ¿Listo? Entonces si observan acá, es una gráfica creciente. Pero mire por dónde va a pasar. Tiene que pasar por estos puntos que también están en rojo. ¿Listo? Entonces va a pasar por este primer punto que está en rojo. ¿Listo? Luego nos indican que entre el primer punto crítico y el segundo es una gráfica decreciente. Es decir, es una gráfica que baja. ¿Listo? O sea que de este punto a este punto tiene que bajar, pero claramente tiene que pasar por los puntos críticos. Y aquí en esta parte pues tiene que ser curva para que esto se vea bonito. ¿Listo? Entonces acá baja y acá llegamos a la curva. ¿Listo? Vuelvo y repito. Baja y llega hasta la curva. ¿Listo? Y del segundo punto crítico hacia el infinito dice que es una gráfica creciente, es decir, es una gráfica que sube, pero como sube tiene que pasar por este punto que tenemos acá. ¿Listo? Y sigue hasta el infinito y más allá. ¿Listo? Y esta, mis queridas amigas y amigos, es la gráfica que estamos intentando representar. Entonces, si ustedes observan, no tuvimos que generar ninguna tabla de valores, simplemente tuvimos que encontrar los valores de los intersectos, tuvimos que encontrar los puntos críticos y saber que efectivamente antes del primer punto crítico es una gráfica creciente, entre el primer y el segundo punto crítico es una gráfica decreciente y entre el segundo y el tercer punto crítico es una gráfica creciente. ¿Listo? Entonces bueno, este sería todo el análisis, ¿sí? Igual les voy a dejar el video de la explicación anterior, lo que pasa es que como con ustedes sí alcancé a explicar. Entonces esa primera parte anterior le habíamos hecho los primeros 4 pasos. Y pues acá lo que hicimos fue explicar los siguientes 3 pasos para poder generar el gráfico. ¿Listo? Entonces les voy a dejar 2 ejercicios acá para que ustedes en una hojita puedan realizarlos. ¿Listo?
Espero que igual pues cualquier cosa puedan revisar el video. Entonces van a realizar el análisis gráfico derivativo, es decir, a partir de las derivadas de las siguientes funciones. Son solamente dos por ahora. Y esto en hojas cuadriculadas. ¿Listo? Entonces la primera función es 3x a la 3 menos 7x a la 2 menos 5x más 4. ¿Listo? Y la segunda y la segunda entonces vamos a dejarla como 4x a la 3 menos menos 8x a la 2 menos 3x más 6. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes hagan los pasos que habíamos hecho en clase y estos pasos que acabamos de ver en el análisis del gráfico, ¿sí? Para que usted pueda colocar el gráfico y hacer el gráfico. Ahora usted puede observar aquí que el gráfico se hizo fue a mano alzada, es decir, la idea es que pase por los puntos, ¿sí? Y vamos a volver a hacerlo acá, ¿sí? Y que se vea el gráfico, ¿sí? Obviamente, usted como ya maneja un mayor pulso, pues la idea es que quede lo mejor posible, ¿listo? Igual cualquier cosa, ustedes que vean ahí, me lo escriben ahí en los comentarios, ¿sí? Y nada, pues la otra clase miramos, ¿sí? El martes miramos, ¿listo? La idea es que puedan llevar esto el martes. Cualquier duda, pues el martes miraríamos de esto que está acá, ¿sí? Entonces, pues espero que se encuentren bien. Un abrazo para todos, para todas. Y se cuidan, me hacen el favor. Se les quiere gratis.